Cordial saludo, apreciados estudiantes. El día de hoy venimos con un nuevo video, el cual tiene que ver con el tema de física. El tema que les voy a proponer el día de hoy se denomina la caída libre y el lanzamiento vertical, por su profesor Juan Esteban Álvarez Henao, docente del Instituto Tecnológico de Santa Rosa de Cabal. Si al finalizar les gusta este video, los invito a dar un like. Bueno, cuando hablamos de caída libre, es muy importante, muchachos y estudiantes, que tengamos en cuenta lo siguiente: que la caída libre sigue tratándose de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Recuérdese que cuando hablamos que es un movimiento rectilíneo, es porque lleva una trayectoria lineal. La caída libre se da cuando un objeto cae libremente por acción de la gravedad, con una aceleración que es constante de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Recordemos, la aceleración o la gravedad en nuestro planeta Tierra es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Este mismo razonamiento se puede tener en cuenta cuando lanzo un objeto verticalmente, o sea, hacia arriba, con una velocidad determinada, la cual va disminuyendo a medida que va aumentando la altura. ¿Cuáles son las propiedades de este tipo de movimiento denominado caída libre? Primero, la velocidad aumenta al caer y disminuye al subir. El tiempo de subida siempre va a ser el mismo tiempo de bajada. La velocidad de subida es igual a la velocidad de bajada. En el vacío, todos los cuerpos caen igual, es decir, no importa si pesa más, si pesa menos, si tiene más masa, no importa, siempre va a caer a la misma velocidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando que su aceleración es constante y equivale a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Ahorita vamos a ver esto con un ejemplo gráfico. Y es importante tener en cuenta lo siguiente: en presencia del aire, este influye. Por ejemplo, si yo lanzo una piedra y una pluma, a sabiendas de que van a caer, si estuviéramos en el vacío donde no hay resistencia por el viento, van a caer igual, no importa que la piedra sea más pesada que la pluma. Pero como aquí el viento sí genera, sí da rozamiento, disminuye la velocidad de la pluma, pero la piedra sí cae más rápido. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Todos los cuerpos por lo general en caída libre van a caer igual si están en condiciones de vacío o cuando tenemos en cuenta, despreciamos la densidad del aire. Entonces vamos a una explicación más gráfica. Resulta que Galileo Galilei en sus experimentos se dice que desde la torre de Pisa inclinada, él lo que hizo fue lanzar objetos al mismo tiempo, dejó caer objetos al mismo tiempo de diferentes tamaños y se dio cuenta que estos caen siempre al mismo tiempo. Entonces dice, al observar la caída de los cuerpos sobre la superficie de la Tierra se puede hacer una pregunta: ¿en qué tiempo tardan en caer dos cuerpos de diferentes tamaños desde una misma altura y si se sueltan simultáneamente? Por ejemplo, una hoja de papel y un cuaderno. La hoja de papel cae más despacio y con un movimiento irregular. ¿Por qué? Porque el viento le genera fricción y usted ve que la hoja va como medio flotando. El cuaderno se cae más rápido. Pero si yo comprimo el papel, lo vuelvo una masa y el cuaderno lo dejo intacto y lo suelto al mismo tiempo, estos van a caer al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque ya estoy eliminándole la fricción del tiempo. Entonces vamos a observar el siguiente simulador para que entendamos este concepto. Resulta que, como pueden ver ustedes acá, en este simulador de una universidad de México, en el cual yo tengo dos esferas, las cuales las tengo a una altura de 130 metros de altura. Observemos,
voy a tener en cuenta de que voy a despreciar es que no voy a tener en cuenta la densidad del aire, o sea, la resistencia del aire. La altura va a ser 130. Y aquí tengo dos esferas. Voy a decir que esta esfera la voy a poner con la máxima masa, que es de 4.7 kilogramos, que esto es de plástico, y otra de una masa de 0.2 kilogramos, ¿sí? Despreciando, recuerde que les dije la cantidad. Vamos a mirar qué pasa si yo lo dejo caer. Vea, si lo dejo caer, ustedes se van a dar cuenta que ellas van bajando siempre, aumentándose velocidad, y van a caer en el piso al mismo tiempo. Ahora, profe, pero es que resulta que si yo lo hago con algo más pesado, listo. Supongamos que yo lo voy a dejar, voy a poner oro. Voy a hacer que esta esfera sea de oro y que esta sea de plástico. Y el oro pesa 2.442 kilogramos y el otro pesa 0.2 kilogramos. Todos pensaríamos que despreciando el aire, no, va a caer primero, no, es que profe, el oro tiene más masa. Pero recuerde, como estamos hablando de que la aceleración es constante, la aceleración siempre es la misma, es 9.8 metros por segundo al cuadrado, o sea, la acción de la gravedad. Entonces, si yo lo tengo en cuenta y lo hacemos, miremos qué pasa, lo solté. Por más diferentes que sean los pesos, mire que sigue cayendo igual. Cayeron en un tiempo de 6 segundos, a una velocidad de 50.8 metros por segundo, a una velocidad de 50.8 metros por segundo. Esto significa que si yo estoy en el vacío, así tengan diferentes masas o diferentes pesos, siempre van a caer al mismo tiempo. Profe, ¿qué pasa si ya tengo en cuenta la densidad del aire? O sea, el rozamiento del aire. Acá sí el aire empieza a jugar un papel preponderante en esta caída. ¿Por qué? Porque hace de que haya fricción, hace de que las esferas, de acuerdo a su material, bajen a mayor velocidad o bajen a menor velocidad. Miremos el ejemplo. Entonces miremos acá que el oro, por ser más pesado, con mayor masa, cae más rápido que la esfera de plástico, que por las condiciones del viento su caída se hace más lenta. Esto sucede porque se tiene en cuenta, como les dije, la densidad del aire, o se tiene en cuenta pues las condiciones atmosféricas en ese momento, que hacen de que el aire sea más denso o menos denso en ese lugar, y esto hace de que se retarde, ¿sí? Pero recordemos, cuando no se tiene en cuenta, se desprecia esta situación, estamos en el vacío, estas dos esferas, sea del material que sea, siempre van a caer a la misma velocidad y van a llegar al suelo en el mismo tiempo. Continuando la explicación, ¿por qué sucede esto? Porque recordemos, cuando yo dejo caer un objeto desde una altura, siempre voy a tener que el tiempo es cero y la velocidad inicial va a ser cero. A hacer la velocidad inicial cero, ¿qué va a pasar? Y yo tengo que la gravedad es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Esto me está indicando que la velocidad cada minuto va a aumentar 9.8 metros por segundo. Entonces yo empiezo al primer minuto, la velocidad va a ser 9.81 metros por segundo. Al segundo tiempo, a este 9.81 vuelvo y le sumo 9.81 y me da 19.6. Ahora, en el tiempo 3, a 19.6 le sumo 9.81 y nos da 29.4 metros por segundo. ¿Esto qué quiere decir? Por eso es que no importa el objeto qué masa tenga, como la gravedad siempre es la misma y se desprecia el aire, quiere decir que cualquier objeto siempre va a tener, pese lo que pese, tenga la masa que tenga, su velocidad va a ser al primer segundo 9.81, al segundo segundo va a ser 19.6 y al tercer segundo va a ser 29.4 y así sucesivamente. Siempre voy a ir sumando de a 9.80
y 1 cada vez que pase el tiempo. Por eso es que podemos decir que los objetos, sin importar su masa, su forma, siempre van a caer con una misma velocidad, porque la gravedad en el planeta Tierra es de 9.8. Si yo me voy para otro planeta, va a suceder lo mismo, pero tengo que tener en cuenta la gravedad de ese lugar. Ahora bien, recordemos de que yo siempre les he dicho de que todo movimiento tiene un sistema de referencia. Supongamos tenemos el plano cartesiano. Este es el eje de las Y y este es el eje de las X. En esto nos importa es el movimiento vertical. ¿Por qué vertical? Porque estamos hablando de caída libre o de lanzamientos horizontales. Al decir esto, ¿qué sucede? Miremos acá. Si yo lanzo una piedra o un balón desde una altura determinada, vamos a mirar una cosa. Siempre hacia arriba es positivo, hacia abajo es negativo. Como la altura la estoy midiendo desde donde lancé hasta el piso, la altura va a ser negativa. No me quiere decir que no hay alturas negativas, lo que quiere decir es que va en sentido contrario al punto de referencia. Lo mismo pasa con la gravedad. Como la gravedad está en sentido contrario a el lado positivo de nuestro sistema de referencia, por eso la gravedad siempre la vamos a utilizar negativa. A diferencia cuando hago un lanzamiento vertical hacia arriba, cuando tiro una pelotica hacia arriba pero verticalmente, la gravedad, como la gravedad siempre va hacia abajo, es negativa, pero la altura, como lo estoy lanzando hacia arriba, mire que va en el mismo sentido del sistema de referencia, por eso este es positivo. ¿Sí? Quiero que me entiendan esto. Cuando yo lanzo o dejo caer libremente un objeto, la altura la voy a medir negativa porque va en sentido contrario a mi sistema de referencia. A diferencia cuando lo hago verticalmente, que va a ser positiva porque va en el sentido de mi sistema de referencia. Bueno, ahora ¿qué sucede con esto? Según el sentido de la velocidad inicial podemos tener tres casos. Primero, cuando hago un lanzamiento verticalmente hacia abajo. Cuando hago un lanzamiento es que yo cojo una piedra desde una azotea y la tiro con fuerza hacia abajo. ¡Fua! Cuando yo hago eso, la tiro hacia abajo, la velocidad, recuerde como les dije, mi sistema de referencia siempre va hacia arriba, hacia abajo es negativo. Aquí la velocidad inicial va a ser menor que 0. ¿Por qué? Porque nos va a dar un número negativo que nos está indicando que va en sentido contrario al sistema de referencia. Y la gravedad sigue siendo negativa. Cuando es caída libre, que yo la solté, ¡fua! La velocidad inicial siempre va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque pues está en reposo, lo dejé quietico y no diciendo que la solté, la velocidad inicial es 0. Pero sí va a tener una velocidad final mucho mayor. Y cuando yo hago un lanzamiento vertical hacia arriba, como lo vemos acá, la velocidad es mayor que 0. ¿Por qué? Porque recuerde que cuando yo lo tiro hacia arriba va en el mismo sentido de mi sistema de referencia, por eso la velocidad es mayor que 0. ¿Sí? En estos puntos pues de lo que estamos trabajando, de la caída libre. Ahora, yo voy a tener dos situaciones, caída libre o lanzamiento vertical hacia arriba. Cuando yo hablo de caída libre, las fórmulas son la altura la vamos a denominar siempre h, dice que es igual a la altura inicial, o sea, desde la altura, en muchos ejercicios nos van a decir que la altura lanzo o dejo caer desde una altura de 5 metros, tal cosa. Entonces, esas. Velocidad inicial, ya dijimos que la velocidad inicial siempre en caída libre va a ser 0. ¿Y qué nos queda? La gravedad, que ya dijimos que es menos 9.8 metros por segundo al cuadrado, tiempo al cuadrado dividido 2. ¿Sí? Esta fórmula de altura se utiliza cuando nos dan tiempo. Por ejemplo, cuando yo digo calcular la altura de un objeto cuando se deja caer y se tarda 7 segundos. Con 7 segundos, con una velocidad inicial de 0, porque recordemos dejé caer. Ahora, cuando yo necesito la altura, pero no me dan este tiempo,
utilizo esta, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido 2 por la gravedad. Puedo hallar la velocidad final y puedo hallar la velocidad final también teniendo las dos condiciones, sin tiempo o con tiempo. Velocidad al cuadrado, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por la gravedad por la altura. Y cuando no tengo tiempo sería velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Y el tiempo va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre la gravedad. O cuando no tengo velocidad, yo puedo decir que el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura sobre la gravedad. ¿Sí? Estas son las fórmulas que nosotros vamos a utilizar en el momento que estemos hablando de fórmulas sobre caída libre. Ya después en unos ejemplos veremos cómo se aplican. Ahora, cuando yo tengo lanzamiento verticalmente hacia arriba, yo puedo calcular la altura máxima y puedo calcular el tiempo de subida y puedo calcular el tiempo en el aire. Aquí es muy importante, el tiempo de subida va a ser igual al tiempo de bajada. O sea, si se tardó 5 minutos en subir, se demora 5 minutos en bajar. Lo que significa que el tiempo en el aire sería 2 por menos la velocidad inicial sobre la gravedad. ¿Sí? ¿Por qué menos velocidad inicial? Porque en este momento resulta de que recordemos que acá la gravedad es negativa y menos por menos va a dar más y aquí lo mismo, menos por menos da más. Porque el tiempo, así esté en sentido contrario del sistema de referencia, los tiempos siempre van a ser positivos. ¿Okay? Y la altura máxima, como es lanzamiento vertical hacia arriba, aquí tiene que ser este negativo por eso mismo, porque les estoy diciendo que cuando está en el mismo sentido de el punto de referencia, pues tiene que ser positiva. Por eso menos por menos da más. Ya eso después lo veremos también cuando estemos realizando ejercicios para poder aplicar las fórmulas. Lo importante es que tengamos en cuenta que tenemos caída libre cuando se deja caer y tenemos lanzamiento vertical cuando lanzo hacia arriba. Recordemos, porque aquí ustedes no ven la velocidad final, porque en la altura máxima, cuando yo lanzo una pelota o algo hacia arriba, la velocidad cuando llega al punto más alto va a ser 0 para poder volver a caer. Entonces la idea es poder aplicar estas fórmulas que tienen que ver con caída libre y lanzamiento vertical. Para eso tenemos un primer ejemplo, el cual dice, un cuerpo se deja caer desde lo alto de un edificio y tarda 3 segundos en llegar al suelo. Considerar despreciable la resistencia del aire y recordar que la gravedad es igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Pregunta, ¿cuál es la altura del edificio? Y B, ¿con qué velocidad llega al suelo el cuerpo? Para comprender cómo se realiza este ejercicio, los invito a ver el siguiente video. Recordemos, cuando se dice se deja caer un cuerpo es porque estamos hablando de caída libre. Bueno, de acuerdo al ejercicio planteado, el cual podemos observar en la parte superior, dice lo siguiente. Un cuerpo se deja caer desde lo alto de un edificio y tarda 3 segundos en llegar al suelo. Considerando despreciable la resistencia del aire y de que la gravedad es 9.8 metros por segundo al cuadrado, A, calcular la altura del edificio, B, con qué velocidad llega al suelo. Entonces, primer paso, identifico datos. Para identificar los datos, debemos de leer. Un cuerpo se deja caer desde el alto de un edificio, tarda 3 segundos. Como dice 3 segundos, eso sería igual al tiempo. Entonces ya tenemos tiempo. Y que la gravedad es igual a menos 9.8
metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué la gravedad es negativa? Recordemos de que nuestro sistema de referencia dice que hacia arriba es positivo, hacia abajo es negativo. La fuerza de gravedad se ejerce hacia abajo, motivo por el cual es negativo. Entonces nos dice, calcular la altura del edificio, entonces coloco interrogante. Y por último dice, calcular la velocidad final, coloco acá. ¿Qué dato nos hace falta? Velocidad inicial. Como se deja caer, mire que yo dejo caer algo, quiere decir que esa velocidad inicial es igual a 0 metros por segundo. Les recuerdo, siempre trabajamos las mismas unidades. Tienen que estar las mismas unidades. Mire que está metros, metros, segundos y segundos. Entonces, dice, segundo paso, aplico la fórmula de la velocidad final. Dice que la velocidad final es igual a ¿qué? A velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Entonces lo vamos a hacer. Velocidad final es igual. La velocidad inicial, 0 metros por segundo, más, entre paréntesis. ¿Por qué paréntesis? Porque acá hay un más. Entre paréntesis porque la gravedad está negativa. Menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo, que son 3 segundos. Como aquí tenemos 0, perfectamente esto lo podemos cancelar porque tenemos ese 0. Entonces la velocidad final sería igual a más por menos 9.8 metros por segundo al cuadrado por 3 segundos. Entonces un segundito de aquí abajo lo tacho con el segundo de aquí arriba. Al hacer la multiplicación, entonces vengo 9.8 por 3 segundos es igual, como está negativo, entonces la velocidad final es igual a menos 29.4 metros sobre segundo. Importante, este menos que tenemos aquí no nos está diciendo que la velocidad sea negativa, nos está indicando que es que la velocidad, como se está generando en sentido contrario al punto de referencia, recordemos que la referencia es hacia arriba, es positivo, hacia abajo es ¿qué? Negativo. Por eso nos está diciendo que va en sentido contrario a nuestro sistema de referencia. Una vez calculado este, ¿sí? Ya tenemos, aplicamos la fórmula de velocidad final. Ahora lo que vamos a realizar es el tercer paso. El tercer paso es el siguiente. Calculo la altura. Y recordemos que la fórmula de la altura es la siguiente. Altura es igual a la altura inicial más velocidad inicial por el tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido 2. Vamos a recordar algo. Como la altura inicial es 0, la he escrito. Y como este pedacito aquí,
que me dice velocidad inicial por tiempo, ya dijimos la velocidad inicial es 0 y 0 multiplicado por un valor me da 0, despreciamos esto también porque esto es 0, entonces nos queda que la altura es igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces vamos. La gravedad. Ya dijimos que la gravedad, como está en el sentido contrario a nuestro punto de referencia, es menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo que tengo acá, 3 segundos, y que lo eleve al cuadrado. Todo esto al final lo divido por 2. Entonces nos queda que la altura es igual a menos 9.8, lo voy a hacer por pedazos, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Tengo este 3 que está al cuadrado. Entonces recordemos, 3 por 3 daría 9 segundos al cuadrado dividido 2. Segundos al cuadrado por segundos al cuadrado se van. Y esto sería igual a menos, por el menos de la fórmula. Entonces tenemos 9.8 por 9. Esto nos daría 88.2 metros dividido 2. Hago que la altura, ese último valor que nos dio, lo voy a dividir por 2. Dividido 2 es igual a menos, que trae la fórmula, menos 44.1 metros. Miren. Este valor menos, vuelvo y lo recalco, este valor menos lo recalco, ¿por qué? Porque quiere decir que la altura la estoy midiendo desde donde tiré hacia el piso. Mire que voy en sentido contrario, porque siempre se mide la altura positivamente si la mido desde el piso hacia arriba, pero esta vez la estoy midiendo desde la ventana donde se lanzó hacia la parte inferior. Por eso este valor es negativo. Como segundo ejemplo tenemos el siguiente. Se lanza verticalmente hacia arriba una pelota con una velocidad de 20 metros por segundo. Calcular la distancia que recorre a los 2 segundos. B. La magnitud de la velocidad que llevará a los 2 segundos. C. La altura máxima que alcanza. Y D. El tiempo que tardará en el aire. ¿Sí? Entonces, importante. Aquí tenemos que tener en cuenta que es lanzamiento vertical, o sea, hacia arriba. Para comprender cómo se debe resolver este taller, los invito a observar el siguiente video. De acuerdo con el ejercicio planteado, el cual observamos en la parte de arriba, dice lo siguiente. Se lanza verticalmente hacia arriba una pelota con una velocidad de 20 metros por segundo. Calcular A. La distancia que recorre a los 2 segundos. B. La magnitud de la velocidad que llevará a los 2 segundos. C. La altura máxima alcanzada. Y D. El tiempo que tardará en el aire. Que es muy importante tener en cuenta algo. Recordemos que la gravedad siempre va a estar en sentido contrario al punto de referencia. Y nos está diciendo el ejercicio que se lanza verticalmente hacia arriba. O sea, lo estoy lanzando, lo tiro hacia arriba, pero verticalmente, ¿sí? Bueno, entonces, primer paso, identifico datos. El ejercicio dice lo siguiente. Se lanza verticalmente hacia arriba una pelota con una velocidad de 20 metros por segundo. Ya estamos diciendo que la velocidad es igual a 20 metros por segundo. La distancia que recorre a los 2 segundos. Mire que voy a colocar caso A, porque primero me está diciendo a los 2 segundos. Entonces voy y busco donde diga el tiempo a los 2. Entonces aquí tiempo, que en el caso A coloco 2 segundos. Luego dice la magnitud de la velocidad que llevará a los 2 segundos. Entonces la magnitud, entonces sería velocidad final. En el caso A, como la voy a calcular, no me la sé. Luego dice calcular la altura máxima.
entonces altura máxima no la sé. Voy a calcular la altura que llega en el caso A. El tiempo del aire lo voy a calcular porque no lo sé. Miren, vamos a calcular 1, 2, 3, 4 cosas debemos calcular. En este sentido, pasamos al segundo paso. Calculo altura a los 2 segundos. Entonces recordemos que la altura es igual a la altura inicial más la velocidad por el tiempo más la gravedad, tiempo al cuadrado sobre 2. Recordemos, como estoy en el piso, mi punto de referencia dice que la altura va a ser 0. Desprecio esto, porque esto es 0, la altura inicial. Coloco, altura es igual, velocidad. Ya dijimos que la velocidad inicial siempre va a ser 20 metros por segundo por el tiempo. Ya dijimos que el tiempo, como es en el caso A, es de 2 segundos. Más la gravedad. Ya dijimos que la gravedad siempre es negativa, 9.8 metros por segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. El tiempo son 2 segundos, los elevo al cuadrado, todo dividido 2. Listo, vamos haciendo por partes. Altura es igual 20 por 2 me va a dar 40, porque 2 por 2, 4. Segundos con segundos se va. ¿Qué me quedó? En metros. Más. Vamos a hacer de una vez la operación de signos. Más por menos daría menos. 9.8 metros por segundo al cuadrado. Voy a ir haciéndolo por pedacitos. Por el 2 al cuadrado sería 2 por 2, 4. Segundos al cuadrado, y segundos al cuadrado por segundos al cuadrado se van. Dividido 2. Entonces nos queda que h, que es la altura, que es 40 metros, menos. Voy a hacer esta operación de una vez. Dice 9.8 por 4. Esto nos da 39.2 metros sobre el 2. O sea que la h es igual a 40 metros menos 39.2 dividido 2 nos da 19.6 metros. Lo que quiere decir que la altura a los 2 metros sería coger 40 menos 19.6 es igual a 20.4 metros. Quiere decir que cuando yo lanzo verticalmente hacia arriba una pelota con una velocidad de 20 metros por segundo, a los 2 segundos lleva una altura de 20.4 metros. ¿Listo? Ya calculamos la primera pregunta, que es la altura a los 20 segundos, a los 2 segundos, que sería 20,4 metros. De ahí pasamos, vamos a realizar el tercer paso. El tercer paso es calculo la velocidad final a los 2 segundos. ¿Listo? Ya dijimos. Velocidad final, si ustedes buscan la fórmula, es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo.
Vamos a realizarlo. Entonces, velocidad final es igual. Velocidad inicial, que ya dijimos, 20 metros por segundo. Más, como la gravedad es negativa, la voy a colocar aquí menos 9.8 metros por segundo al cuadrado, y que multiplique este valor por el tiempo, que ya sabemos que es 2 segundos. Entonces, velocidad final es igual a 20 metros sobre segundo, más por menos daría menos. Recuerden, el 2 de este segundo aquí se va con este segundo de acá, y hago la multiplicación. 9.8 por 2 es igual a 19.6 metros por segundo. Quiere decir que la velocidad final a esos 2 segundos sería, le resto el 20 y eso me daría 0.4 metros por segundo. Aquí es importante tener en cuenta algo. Cuando yo lanzo verticalmente hacia arriba un objeto o algo, la velocidad empieza a disminuir. Por eso me doy cuenta que la velocidad inicial es 20, pero cuando llevo al cabo de segundos, la velocidad sería 0.4 metros por segundo. ¿Listo? Luego vamos a pasar al cuarto paso. Entonces recordemos que aquí esta velocidad nos dio 0.4 metros por segundo. Ahora vamos para el cuarto paso. Cuarto paso, calculo altura máxima. Vamos a calcular la altura máxima. La altura máxima es igual a menos la velocidad inicial al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Entonces dice lo siguiente: que coja, pongo menos de la fórmula, entre paréntesis voy a colocar la velocidad inicial, que ya sabemos que es 20 metros por segundos y los elevo al cuadrado, sobre 2 veces la gravedad, que ya sabemos que la gravedad, como está en sentido contrario, es menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces esta altura máxima es igual 20 al cuadrado. 20 al cuadrado es decir 20 por 20. Eso nos daría 400. Miremos qué nos va a dar. Como acá está negativo, coloco el negativo, metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. ¿Dividido qué? Pero vamos a hacer aquí primero esta operación. Aquí dice menos, entonces sería 2 por 9.8, que es igual a 19.6 metros sobre segundo al cuadrado. Miremos acá, segundo al cuadrado con segundo al cuadrado se va. Aquí le quito un 2 y quito la m de abajo. Y esta altura máxima es igual, recuérdese, como estamos calculando de abajo hacia arriba, aquí la altura sí debe ser positiva porque estoy en sentido positivo. Entonces menos por menos da más. ¿Qué hago? Cojo 400, lo divido
entre 19.6 y eso me va a dar 20.40. ¿Qué me está diciendo? Que la altura máxima que va a alcanzar ese objeto cuando lo lanza a una velocidad de 20 metros por segundo va a ser de 20.40 metros. Entonces tenemos que la altura máxima es de 20.4 metros. Y vamos a calcular por último el tiempo en el aire. Quinto paso, calculo el tiempo en el aire. ¿Qué es el tiempo en el aire? Cuando yo tiro un objeto hacia arriba, pues él va a estar subiendo y luego tiene que bajar. Lo que voy a calcular es cuánto dura ese tiempo que va a durar subiendo y más el tiempo que va a durar bajando. Ese es el tiempo en el aire. Entonces, para calcular el tiempo en el aire, se coloca tiempo en el aire es igual a 2 veces menos por menos la velocidad inicial dividido la gravedad. Entonces, recordemos, aquí tengo menos, igual. Coloco el 2 por la velocidad negativa, que es 20 metros sobre segundo, dividido la gravedad, que es menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, el tiempo en el aire es igual. Más por menos, menos. 2 por 20 daría menos 40 metros por segundo dividido 9.8 metros por segundo al cuadrado. Metros con metros se van. Segundos de arriba se va con un segundo de abajo. Entonces esto nos queda que el tiempo en el aire es igual a ¿qué? A 40 dividido 9.8, que es igual a 4.0881 segundos. ¿Esto qué quiere decir? Recordemos que algo que se me olvidó colocarles aquí, muchachos, este menos, que viene de la fórmula. Menos por menos da más. Por eso el tiempo en el aire es positivo, 4.81 segundos. ¿Esto qué significa? Que cuando yo lo lanzo hacia arriba y él cuando sube y empieza a caer, tarda 4.81 segundos. Antemano, les agradezco su atención. Espero que este video les sirva para la comprensión del tema y les permita desarrollar su taller. Sin antes recordarles que, por favor, quédense en casa, así tengamos ya privilegios para salir. Debemos de cuidar nuestra salud. Quedémonos en casa. Si requiere salir, no olvide utilizar el tapabocas. Muchas gracias y que tengan una feliz tarde.